Bueno, mis amigos, este segmento es importante. Durante las pasadas semanas hemos escuchado múltiples informaciones sobre el coronavirus que comenzó afectando la zona oriental y la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por este tema. Así que hemos invitado a dos profesionales. Aquí está en primer lugar el principal oficial médico de Medicare y mucho más, el doctor Diego Rosso, y el director médico de MMM, el neumólogo Rafael Franjul. Encantado de tenerlos a los dos aquí. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la pregunta obligada es ¿cuán crítico es este tema? ¿Cuán importante es este tema? ¿Cómo podemos explicar el tema del coronavirus, doctor? Bueno, la importancia de esto es estar preparado para la condición que podría venir en cualquier momento a Puerto Rico del coronavirus. Pero es un momento donde tenemos que educarnos como pueblo y educarnos como pacientes y como proveedores. El coronavirus es un virus que es bastante común. La gente conoce, de entre el 15 y el 30% de los catarros comunes son por coronavirus. Okay. Lo que pasa es que este virus es un virus nuevo, le llaman el coronavirus novel, y se vio por primera vez en China, en la ciudad de Wuhan, donde causó un brote de pulmonía doble en la población china. Así que eso fue lo que alertó a tanto el CDC como a la Organización Mundial de la Salud. Es un virus que puede producir enfermedades de leve a moderada del tracto respiratorio, pero no obstante, si el paciente está comprometido y complicado, pues se puede complicar y llegar a una pulmonía. ¿Cuáles son los síntomas más síntomas más comunes? Y ahí es que viene que se confunde mucho con la influenza, porque son bien parecidos con a lo de la influenza. Es que puede producir fiebre, tos, dificultad respiratoria o respiración acortada, fatiga y dolor en el cuerpo. Okay. Así que esos son los síntomas principales. Doctor, ¿qué les recomienda a la gente? ¿Cómo cuidarse? Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos seguir el mismo protocolo que utilizamos para cualquier infección viral en las vías respiratorias. Hay que taparse la boca cuando uno tose o estornuda, hay que lavarse las manos, superficies donde hay posible contacto se deben limpiar, y tenemos que utilizar líquidos o desinfectantes a base de alcohol para poder evitar la propagación. Otra cosa bien importante que tenemos que hacer es que si usted tiene el contacto o tiene los síntomas, pues quédese en su casa tranquilo, y de esa manera pues entonces uno puede evitar que se siga propagando. El aislamiento es importante. El aislamiento. ¿Qué medidas están tomando? Rapidito, ¿qué medidas están tomando para poder atender el tema? Que si llegara alguna persona, bueno, algún ya los aeropuertos tienen sus medidas, tienen sus protocolos. Sé que se están habilitando áreas en caso de que surja algún caso. No se ha identificado nada en Puerto Rico todavía, pero sí ya las medidas están establecidas. La gente, como quiera que sea, si tiene alguna duda puede comunicarse con los teléfonos de ustedes, ¿no? De servicio. Eso es correcto. Y ahí hay más información, puede orientarse para que no sigamos preocupados con el tema de una forma exagerada, ¿verdad? Hay mucha gente bien preocupada. Hay que evitar eso. Hay que evitar eso. Bueno, pues gracias a los doctores, tremenda información, se los agradezco. Vamos a seguir hablando de esto porque imagino que esto pique y se extiende, así que ya los llamaré. Voy a una pausa y regresamos con más.